Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una constante en la senda de reclamos del hostigado servicio de transporte privado de personas en el país es la ausencia de seguridad personal, de regulación y supervisión eficaz por las autoridades de seguridad, inteligencia policial, como del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, entidades enfrentadas a una problemática que ya depara mayores consecuencias derivadas de la violencia y el cobro de extorsión contra los emprendedores y operarios del rubro. Otro eslabón es la violencia derivada del pago de extorsión, con su saldo de muertes, cobros semanales y simultáneos por grupos criminales, por dejar que las empresas de transporte trabajen pagando una alta cuota de violencia y colapso económico en distintas ciudades del país. El mismo flagelo que a finales de julio del año pasado había cobrado la vida de 44 conductores y ayudantes del servicio urbano o interurbano en el país, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La extorsión hace que los medios repitan las imágenes de sangre y luto, las continuas amenazas, el incremento en el cobro de extorsión, la parálisis de empresas de transporte, las protestas en la gran central metropolitana de San Pedro Sula, como la semana pasada, y la ausencia de labores de inteligencia policial para prevenir el delito y acabar con la impunidad de los cerebros e integrantes de las estructuras criminales a las que pertenecen. El 16 de febrero anterior, transportistas de carga pesada se tomaron por 2 días la carretera CA5, a la altura del departamento de Comayagua, ante las calamidades de los altos costos de los combustibles y la canasta de insumos, con alguna o poca respuesta de las autoridades. Cientos de pasajeros que también exigen seguridad quedaron varados por más de 8 horas debido a esta suspensión de labores. El experto en criminología, Leonardo Pineda, sostiene que toda la responsabilidad debe recaer en las autoridades policiales, sino también en el propio Estado. La data de la competencia en el rubro registra en abril del 2011 la denuncia de Hernán Vaca, entonces presidente de los transportistas urbanos de El Progreso, que de las 186 unidades que operan en diferentes rutas del sector, 40% representan irregularidades en su documentación. Similar problema tienen los taxis por doble numeración. Otro problema que desespera a los emprendedores de esta actividad económica que operan legalmente es la proliferación de los taxis en la ciudad perla de Lulúa, donde una buena cantidad circula con doble numeración. En abril 2013, este gremio se tomó la carretera del proyecto a la ciudad de Tela, en protesta por lo que calificaron como competencia desleal de los microbuses ilegales. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha informado que las investigaciones sobre estos casos siguen, sin que la información obtenida pueda ser revelada por ahora, aunque todas las pesquisas son de oficio, pues no existen denuncias de los afectados mostrando una brecha de temor en la colaboración ciudadana. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarlos esta mañana, 1 de marzo. Comenzamos ya el tercer mes del 2022. Y hoy vamos a hablar de una situación que nos atañe a todos, el transporte, la situación del transporte. Ayer hubo protestas en San Pedro Sula. Los transportistas todavía no han podido conectarse con la gente del Instituto Hondureño del Transporte. Sobre estos temas también el sicariato continúa. Mataron a un muchacho de una mototaxi y los atentados, la extorsión contra la gente del transporte lamentablemente continúa en el país. Hoy tengo distinguidos invitados. Voy a saludar primero de aquí en el estudio José Carvajal. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Un placer siempre estar aquí enfrente de las cámaras de Canal 11 para poder esclarecer ciertos temas de transporte que hemos venido tocando con anterioridad. Problemas ya son problemas viejos, solo hay que ir buscándole la solución. Como diría un conocido mío, pues los problemas están, hay que buscarle la solución a la problemática, no solo virar sobre la leche derramada. Sí. Gracias por estar aquí. También está Gerardo Aguilar, dirigente del transporte. Gerardo, bienvenido. Gracias, muy buenos días, licenciado. Siempre un placer estar aquí en este foro tan importante. Realmente para nosotros no es grato que cada vez que se nos aborda sobre este tema, pues las versiones no cambian, no hay nada nuevo que decir. Esperamos que en esta nueva administración se dé un giro de timón necesario para poder cambiar el destino del sector transporte y la población general. Recordemos que la extorsión no solo afecta a los transportistas, sino que a toda la población general que tiene un pequeño emprendimiento. Desgraciadamente los más visibles somos nosotros y es por ello que este tema siempre lo estaremos abordando para buscar soluciones a corto plazo. Estoy de acuerdo. Eso pensaba que volvemos a este tema. Ayer Jorge me escribió, pero ya lo vi pasado el programa, sobre algo que se refirió el general Maldonado sobre esto del transporte. Está don Jorge Lanza también. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Raúl, gracias por la oportunidad y también saludos ahí a Gerardo Aguilar, igualmente a Josué, compañeros de transporte. Ojalá y sea una mañana agradable y que podamos de repente pues enfocarnos en lo que es y darle algunas aclaraciones a la población y asimismo a las actuales autoridades que están en este momento pues por comenzar esta labor que es tan importante para poder transparentar y hacer un servicio de transporte más ejecutivo y más eficaz para la población y también a las autoridades que tenemos de las distintas áreas en cuanto a seguridad, para que redoblen esfuerzos y puedan parar esta ola que nos atañe, nos tiene prácticamente en una mala situación, ¿verdad? A la población esperamos pues sus comentarios y a usted, don Raúl, que nos dé las preguntas que podamos nosotros evacuar y darle espacio, ¿verdad?, a los compañeros que están en el estudio. Gracias a don Jorge Lanza. Dígame, Josué, el principal problema en este momento, ¿cuál es? Bueno, el principal problema de transporte en este momento, que son demasiados y muchos, y como ya lo tienes en el tema pues, de este foro de la extorsión de transporte, no es algo nuevo, es algo que venimos luchando de muchos años atrás, gobiernos anteriores. Tratamos de buscarle una solución a la problemática, pero por más que nos reunimos tanto con las autoridades de transporte, Secretaría de Seguridad, los entes de defensa encargados, buscarle una solución para tener una prevención y tener una respuesta a la cuestión de seguridad. Es algo que venimos haciéndolo con años, pero no encontramos una solución viable o una política pública que pueda poder erradicar esta problemática que tenemos en transporte. Y obviamente tenemos otras problemáticas como que es la renovación de los certificados. Tenemos ya desde que se creó el Instituto Hondureño de Transporte, pues no se logró documentar a la mayoría de la población, por no decir a casi toda la población a nivel nacional. Se estuvieron diciendo que estuvieron emitiendo certificados para la mayoría o en efímero número al sector de transporte de carga, pero no así al sector de transporte público de personas. Por ejemplo, aquí en la ciudad capital solo conozco una empresa que de 17 certificados que presentó, solo le dieron 10, y no obstante la demás población ha quedado en la llanura en ese sentido. Y la problemática, volvemos a lo que es el transporte, la competencia desleal que tenemos en la actualidad, no solo en el Distrito Central, sino a nivel nacional. Tenemos un descontrol en el transporte como tal y esperamos que ya el comisionado que está nombrado por parte de la presidenta Xiomara Castro, el comisionado Rafael Barahona, pues pueda tomar cartas en el asunto e ir buscando unas políticas de solución a corto, mediano y largo plazo. Raúl. Sí, voy a saludar a Johnny Ortiz, dirigente del transporte allá en San Pedro Sula. Buenos días, Johnny, bienvenido. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y a todos los panelistas, compañeros, transportistas, Josué, a Jorge Lanza y a Gerardo Aguilar.
un gusto saludarles. Como decía el compañero Gerardo, estos temas son bien sensibles y bien difíciles de tocar, pero como transportistas pues tenemos que dar la cara por esta situación y pues la verdad que ya son un par de décadas de estar sufriendo con esta problemática que será muy interesante abordar con todos los panelistas y usted, licenciado Raúl. Hábleme un poco del paro de ayer en San Pedro. Bueno, definitivamente en los últimos días, debido a llamadas de otras bandas y el temor de los mismos conductores, amenazas directamente a varias empresas de transporte urbano e interurbano aquí en la zona norte del país, los conductores tomaron la decisión de paralizar sus unidades aquí en San Pedro Sula desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pero esto pues es muy lamentable a lo que hemos llegado a ver la multitud de gente varada en lo que es la gran central metropolitana y pues frustración de nosotros como dirigentes de no poder hacer nada, de darle el servicio a lo que es la población, pero son cosas que se nos han ido de la mano, lamentablemente. Por esto es importante de que o miramos a bien nosotros como transportistas la designación del ministro de Seguridad, Ramón Savillón, una persona que sabemos que no va a inventar el agua hervida. Ya sabemos de que es una persona que fue director de la Policía Nacional, es una persona que estuvo varios años, como decimos popularmente, viendo los toros desde la barrera, donde a veces desde afuera se ve mejor el panorama. Y mire, la verdad que la población entera, no solo el transporte público, el transportista, tenemos grandes expectativas en lo que es el gobierno actual. Estamos expectantes y sabemos de que esta situación va a mejorar. Nosotros como transportistas, pues, la mayor parte nos hemos hecho a un lado para que dejemos que en primer lugar Dios en el asunto y después dándole sabiduría a las autoridades, pero sí es necesario porque el conductor ya se siente, como decimos, como acróbata, donde cada día anda en la cuerda floja. Y esta situación no puede suceder. Estábamos recordando que hace 2 años perdimos al dirigente de transporte Ronnie Figueroa en Tegucigalpa. Hemos perdido nosotros dirigentes muy importantes en el país. Aquí en la zona norte hace también, creo que unos 6 años, perdimos también a Carlos Antonio Castellanos. La situación del transporte ha venido desde lamentar asesinatos a dirigentes muy importantes en el país y también conductores y ayudantes. Definitivamente el país se ha visto enlutado en los últimos años y nosotros como transportistas no creíamos que después de este confinamiento, que fue un año en el 2020, no creíamos que nos iban a volver a estar pidiendo cantidades, porque muchas de las empresas se fueron a la quiebra, cerraron operaciones. Corredores aquí muy importantes como de universidades tuvieron que cerrar operaciones. En otros casos hay otras empresas de que se reducieron de una forma exagerada en los tiempos de confinamiento y no hemos podido levantar nivel. Ha sido muy difícil. Y aparte de eso, pues que aparezcan 2, 3, 4 o 5 organizaciones pidiendo cantidades de dinero cuando por cuestiones de confinamiento, por cuestiones de combustibles, por cuestiones de alto costo a la canasta de repuesto, es muy difícil el operar lo que es una empresa de transporte. Y entonces creo que es momento propicio para que se pueda tomar cartas en el asunto para no seguir enlutando más familias, porque
La situación está, licenciado Raúl y televidentes de Canal 11, que como que se ha vuelto insensible la situación de los asesinatos a conductores y ayudantes de transporte, donde pues ya ver en un noticiero escenas dramáticas de conductores o ayudantes dentro de las unidades ya asesinados, pues al parecer como que se ha vuelto normal y no podemos estar de esta forma. Por eso nosotros entendemos el temor de los conductores, sabemos de que no es fácil. Ellos los conductores han visto morir a sus compañeros donde horas antes estuvieron charlando y ver esta situación, pues creo que tienen razón. Y no es posible que pues nosotros somos personas honradas, honestas y trabajadoras, donde estos muchachos desde las 3 de la mañana están arriba y a las 4 de la mañana están en su centro de trabajo y a veces son las 11 de la noche y van llegando a sus hogares. Entonces, a lo que nos dedicamos es a trabajar fuertemente, honradamente, día y noche, y por eso es que hacemos también el llamado a estas personas que lamentablemente se dedican a esta situación, que se pongan la mano en el corazón y lo piensen cada vez que van a agarrar un teléfono para hacer estas situaciones de llamada, porque el transporte ya no da para más. Ya, como le digo, debido a la crisis y confinamiento de todo un año 2020, donde no operó en lo que es en todas las modalidades de transporte, se terminó de sumergir en una crisis profunda. Entonces, ese es el llamado que nosotros podemos hacerle a estas bandas, de que se pongan la mano en la conciencia, en el corazón, que el transporte ya no da para más de estar dando más dinero. Sin duda, en Honduras, dedicarse al transporte, ser dueño, motorista, ayudante, cobrador, es uno de los trabajos más peligrosos que hay. Lamentable lo que le voy a preguntar a Gerardo. Gerardo, en la última década, ¿cuántas personas ligadas al transporte han muerto en Honduras? Y aparte de eso, lo que estaba diciendo Johnny es correcto. Ya desgraciadamente, ver que asesinan a alguien ligado al transporte, un cobrador, un transportista, que amenazan a los dueños, ya es algo de todos los días. Gracias. Gerardo. Gracias. Desgraciadamente, pues nos hemos vuelto fríos, insensibles ante esta situación, cuando no comprendemos o dejamos de un lado el hecho de que detrás de una persona honesta, que todos los días se levanta de madrugada para llevar sustento a su hogar, quedan niños desamparados, quedan madres que lloran a sus hijos, viudas. Y no es posible que simplemente venga a engrosar una estadística. Hasta la fecha, el número de asesinatos redondea la cifra de 2.000 personas. Ayer estuvimos precisamente en una reunión con la viceministra de Seguridad, la doctora Villanueva, que tengo que reconocer públicamente que tiene una muy buena actitud, deseos de colaborar. Y abordamos precisamente este tema y nos mostraron las estadísticas del observatorio que tiene la Secretaría de Seguridad. Y hasta el día de hoy han perdido la vida de manera violenta por la ocupación del transporte alrededor de 9 personas, si no me equivoco, solo en este mes que cerró de febrero. Y la pregunta que le hicimos es, ¿cuántos de esas 9 muertes han sido judicializadas? Simplemente estamos alimentando estadísticas. Y desgraciadamente todo el sistema judicial y penal no funciona como debería funcionar, porque una vez que se logra judicializar y condenar a un delincuente de estos, un actor material, pues ellos ingresan a estos centros penales simplemente a ampliar sus redes de contactos y a seguir delinquiendo una vez que salen, por la alta impunidad que impera en el país. Es necesario fortalecer las fuerzas de seguridad, darle otro giro, porque no se ataca a los actores intelectuales. Desgraciadamente, es de conocimiento público
que un compañero transportista dirigente y amigo de muchos de nosotros hoy guarda prisión por estar directamente involucrado en temas de extorsión. ¿Y por qué lo hizo? Pues no hemos platicado con él, pero seguramente por la facilidad que se da. Es un negocio tan sencillo, tan fácil, sin ningún tipo de pena o consecuencia, que cualquiera toma un teléfono, aprovechándose del terror en el que vivimos día a día, y es por eso que surgen estos grupos criminales nuevos. Hemos entendido que ha salido un grupo que se llama Los Illuminati, otro grupo que se llama M1 y así muchos. Y es por eso que nosotros permanentemente... Ellos llaman a los dueños. Llaman, entregan teléfonos en las terminales, amenazan y muchas veces cumplen sus amenazas. En el mejor de los casos solo llegan a destruir nuestra propiedad, hacen tiroteo de buses, vandalismo, pero cuando ya tocan la vida de uno de nosotros es cuando nosotros ponemos las alarmas, las sirenas y exigimos acciones de parte del gobierno, pero desgraciadamente no entendemos. ¿Y la policía qué dice? ¿Los órganos de investigación del Estado qué dicen? Precisamente en eso estamos, porque así como inició la pregunta, debemos sensibilizar a la población empezando por los tomadores de decisiones. Caramba, yo comparo cuando un perrito es atropellado, creo que nos causa más dolor que ver a un hombre asesinado tras un volante. Y no es posible que sigamos con esta insensibilidad. Como sociedad debemos cambiar. Recordemos que este tema, yo insisto en ello, no es un tema exclusivo del transporte. Hay muchas familias que son extorsionadas por tener una venta de tortillas, por tener una pulpería, un pequeño negocio. Negocios de sobrevivencia, no son para hacerse ricos. Nosotros estamos aquí para sobrevivir, para cubrir nuestros compromisos, que muchos de nosotros ya no podemos hacerlo. Incluso muchos han perdido sus bienes en garantía porque los bancos nos están asfixiando. Realmente aquí tenemos la extorsión de los criminales y la extorsión de la banca. Y podría enumerar muchos factores más, bien lo apuntaba mis compañeros. La canasta básica de respuesta está por las nubes, es insostenible. Hay factores exógenos que no podemos controlar, pero siempre nos afectan. Y es por ello que nosotros exigíamos en las calles, exigíamos ante los medios el nombramiento inmediato de estos comisionados de transporte, porque tienen que ponerse a trabajar, tienen muchas tareas pendientes. Una de ellas es la extorsión. Estamos claros que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre no es un ente de seguridad, pero es nuestro ente regulador, por lo tanto debe encaminar sus esfuerzos para articular a todas las fuerzas del gobierno para atacar este mal. Para empezar, cada quien debe hacer lo que le corresponde. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre tiene una escuela de transporte terrestre ubicada en Comayagua, y me atrevo a preguntarles aquí al aire a mis compañeros si alguno de ustedes ha tenido algún conductor certificado en esta escuela. No ha cumplido la función para la cual fue creada. La escuela de transporte terrestre no es para enseñar a conducir, es para certificar pilotos. Y la certificación va más allá de lo técnico. Hay que certificar si esta persona tiene la idoneidad para prestar este servicio, ver antecedentes penales, ver vinculaciones con el crimen organizado, porque realmente estamos infiltrados por estos grupos y nosotros a veces no podemos hacer nada. En este sentido, pues también le pedimos al general Savillón que reciba una comisión nuestra, porque es importante ponerlo al día de los problemas que enfrentamos y tomar decisiones, porque lo que está en juego son vidas humanas. No estamos peleando por un bus quemado, estamos peleando por personas que pierden su vida en una ocupación que, como usted lo decía, licenciado, es la más violenta, es la más riesgosa que existe en el país. Solo se compara con, incluso hay menos bajas en los corresponsales de guerra, hablando del periodismo, que lo que se da en el transporte en Honduras. ¿Por qué quemaron los buses? Son medidas de presión para poder pagar, para exigir el pago de lo que ellos pretenden. Jorge. Voy a esperar que Jorge aparezca de nuevo. O sea, esa quema de buses fue presión. Siempre ha sido un tema de presión de toda la vida. Está el compañero Jorge Lanza, que le han quemado alrededor de 2 unidades y la última se la secuestraron y se la deshicieron, siempre por el mismo tema de seguridad, como ya lo decía Gerardo.
El tema de seguridad y de la extorsión como tal no es un tema que es único del sector transporte, es a nivel de todos los comercios y lleva el tema un factor predominante en la población en general, que es la seguridad. ¿Y quién es el encargado de brindarnos seguridad? El Estado. Por eso es que en las elecciones pasadas la población pues votó por un cambio. Estamos nosotros como ciudadanos esperando que este cambio se pueda ver reflejado. Estamos claros que el gobierno viene sentándose, pero tenemos que actuar. Las autoridades de seguridad, de defensa, deben ir buscando los mecanismos para tener una respuesta pronta a corto plazo, no es ni a mediano, sino que a corto plazo, para después establecer políticas públicas de seguridad, no solo el transporte, sino a nivel nacional a la población en general, brindarle la seguridad que necesita la población, que la brinda el Estado, como ya lo dice la Constitución de la República, Raúl. Sí, Jorge, adelante. Nuevamente, feliz día a todos. Que Dios nos ilumine, ¿verdad? Y nos guarde y nos dé palabras sabias para poder desarrollar esta bien llamada entrevista, la entrevista. Y gracias, Raúl, por la oportunidad que nos das. Yo sé de que sos una persona muy ligada en este aspecto y que te interesa mucho la situación que estamos viviendo como transportistas. Bueno, yo he venido por tiempos diciendo de que aquí se le ha puesto una pequeña dosis de medicamento a este problema y esto se volvió un cáncer que está prácticamente en todo el cuerpo ya, que difícilmente se puede controlar así nomás de un plumazo. Así como lo decía nuestro amigo Johnny, es una situación pues que vivimos a cada momento, a diario. Es más, aquí nosotros, como cualquier conductor, está expuesto en una forma tan sencilla que no cuesta nada, pues, hacernos un daño. Y esto es lo que estamos viviendo en realidad. Y también yo, pues, tomo las palabras de lo que decía también Josué, que Josué Gerardo Aguilar, que esta situación no se vale solamente de los que es el transporte, sino que aquí cualquier tipo de negocios están siendo extorsionados. Imagínense que yo conozco alrededor de unas 5 gasolineras que les están pidiendo el impuesto de guerra y lo están pagando. De gasolinerías que yo digo, puchica, deberían de tener un poco más de seguridad o algo diferente. Pero es difícil porque, como les digo, el cáncer ha crecido. Mi hermana tiene una casita de 2 plantas con unos apartamentos y desde que compró eso, llegaron y le dijeron que el valor de un apartamento tenía que entregarlo mensualmente. Ella quería renunciar a todo eso y nosotros le dijimos, no, si esto tenemos años de estarlo pagando nosotros y estamos pagando, solo tranquilizate tus nervios y todo y pagarles ese valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos reducen a la impotencia, tenemos que aceptar las sugerencias de ellos y lo más difícil es de que estos tipos piden una prima para incurrir en el negocio y posteriormente lo dejan establecido. Entonces, uno cree que con la tal prima que les va a dar, porque así lo llaman ellos, como que usted pague una prima de un artículo y después ellos quedan cobrando la letra mensual. Entonces, es una situación sumamente difícil. También lo dijo ya Johnny, no quiero entrar en repetición de todo lo que han dicho, pero el señor Savillón, ya él sabe y conoce bien todo esto. Con él tuvimos reuniones cuando él era jefe de la policía. Es más, tuvimos hasta problemas con el general Pacheco, porque fuimos donde él a explicarle los problemas que teníamos, pero también vinimos a Fusina a decirle al general Pacheco. Y este señor salió diciendo que nosotros éramos unos sapos, que habíamos andado donde el otro. Y entonces yo le dije a él, al señor Aguilar, o al señor, sí, Pacheco, le digo yo, ¿cuál es el problema? Que vayamos nosotros a pedir que nos ayuden, que nos apoyen los entes de seguridad del país. Podemos ir a todos. Si aquí la ley es bien clara y dice que los entes de seguridad deben de brindar seguridad al conductor, al ayudante si es que lo tiene, al propietario y al usuario. Eso no podemos nosotros
salirnos de la raya. Y otra cosa, dicen, refiriéndome, Raúl, a lo que decía ayer el general Maldonado, que él dice de que nosotros debemos de poner seguridad en las unidades. No, hombre, si es que la seguridad tiene que ponerle el Estado. Nosotros ya hicimos un intento en un momento y pusimos seguridad en el Boulevard Fuerzas Armadas Anillo Periférico, seguridad privada. ¿Y qué sucedió? Los mismos señores que andaban ahí, que no tienen autorización de parte del Estado de disparar, de aprender a una persona, de hacer como lo hace la policía o el ejército, les dijeron los mareros que si no se bajaban de los buses los iban a liquidar. Entonces la compañía se retiró mejor, pues. Entonces es la situación, que no es que no hemos hecho el esfuerzo nosotros, sino que se ha convertido tan difícil esto que tendría que venir, no sé, pues si existiera un Superman, un no sé qué, ¿verdad?, que viniera a defendernos, porque aquí ya le pedimos a todos los entes de seguridad en muchos gobiernos que han pasado en este tiempo. Hemos prácticamente quedado con pendientes con el pueblo, porque no ha habido voluntad política para darles trámite a todas las situaciones de modernismo, a todas las situaciones que el pueblo requiere para tener un transporte decente, para tener un transporte que sea seguro, para que usted, amigo televidente, deje su carro en su casa y se vaya en un autobús, pero que vaya seguro. A eso apostamos nosotros, pero qué difícil es cuando no hay voluntad. Y a esto me refiero cuando ayer el señor decía que nosotros no queremos poner nada en el transporte. Claro que sí, nosotros no estamos pidiendo que nos pongan prácticamente las tecnologías para el transporte. Nosotros estamos dispuestos a pagarla. Ya hemos concretizado varias veces esta situación con la compañía que quedó prácticamente, que ganó la calificación, ¿verdad? Entonces el problema es que no nos están brindando el apoyo los 3 gobiernos últimos. Pasamos prácticamente en veremos y aquí estamos, continuamos igual o en una situación peor, calamitosa en el transporte, porque ha habido negligencia gubernamental, negligencia política, y a esto le llamo yo poca voluntad de las autoridades. Hasta yo llegué a asumir en algún momento que había un grupo de personas en nuestro país ligadas al gobierno que querían empoderarse del transporte, ser ellos los propietarios, así como se han empoderado de un montón de cosas como farmacias, edificios y líneas aéreas. Eso es lo difícil. Dime, decía aquí Josué que te secuestraron un bus y te habían quemado otro. ¿Cómo fue eso? Bueno, nos quemaron 3 unidades al frente de la universidad, uno de un amigo y 2 de nosotros al frente del portón. Y el otro, hace 3 meses y medio, 4 meses, lo secuestraron en San Felipe, se lo llevaron, las cámaras del 911 lo detectaron cuando iba saliendo de la ciudad en la salida de Darlí y lo fuimos a encontrar en San Antonio de Oriente destartalado, ni vidrios, ni asientos, ni motor, ni diferencial, ni llantas, ni nada. Solo unas latas viejas estaban ahí que las recogió la policía. Pero en una noche lo descuartizaron el carro y aquí estamos esperando todavía el dichoso seguro que estas compañías aseguradoras en estos países nuestros. Por eso la gente no le gusta asegurar sus vehículos, porque no les gusta pagar, dicen de que nosotros el accidente o la situación que ocurrió en el vehículo no fue alguna cuestión de vandalismo, sino que es terrorismo, y que el terrorismo no lo considera las compañías de seguros. ¿Cómo va a ser terrorismo una situación que conocemos nosotros en la ciudad universitaria, que pasamos prácticamente todo un año peleando con ellos en el 2019? Pasamos todo un año prácticamente parados y después nos cae la pandemia. ¿Se imaginan cómo deben de estar los bolsillos nuestros? ¿Cómo deben de estar las deudas nuestras? Porque a esto nos lleva toda esta situación, a estar en una forma calamitosa, en una forma que no tenemos recursos
para ir a pagar y a honrar nuestras deudas. Estamos pidiendo alivios a los bancos. Cada alivio, dependiendo la suma que usted deba, así le va subiendo, porque los bancos nunca pierden. El banco jamás pierde. Aquí cuando dicen quebró un banco, lo quebraron, no ha quebrado el banco, porque aquí los bancos están bien asegurados. Aquí los que los manejan, ellos son los que los quiebran. Entonces, estos son los problemas y nosotros estamos con estas pérdidas que, como decía Gerardo Aguilar, de que bueno, que estamos peleando aquí por las muertes de los compañeros, pero también, Raúl, tú sabes de que la inversión nuestra es grande y de años. Ajá, y con estas situaciones lo que viene a suceder es de que tu patrimonio cada día se va reduciendo y vas adquiriendo mayores deudas por la situación pues bancaria. Estas son las situaciones donde nosotros al conductor o al ayudante o la persona que trabaja en la administración de las empresas no se les puede considerar un mayor salario porque no hay de dónde sacar ya. Bien lo dijo Johnny, no hay de dónde sacar más sangre del cuerpo. Ya tenemos nosotros prácticamente la aorta abierta y estamos poniéndole parches para poder seguir subsistiendo. Entonces son las situaciones que tenemos que ponerle mucho ojo y las nuevas autoridades que yo confío que pueden dar un serio resultado porque son autoridades que demostraron ya en el 2005 que estaban dando buenos pasos, que venían por buena lid. Entonces tú eras parte, Raúl, de ese gobierno y yo sé de que se hicieron muchas cosas buenas. Así creo yo que esta señora, doña Xiomara, que es una mujer presidente de Honduras, pueda realizar una mejor obra, porque la mujer, no ofendiendo el género masculino, la mujer es más prácticamente honrada, más dedicada al trabajo, más temerosa que el varón, que el hombre. Por lo general nosotros los varones, bien lo dijo también un compañero, a quien no le gusta el pisto. Todo el mundo quiere tener pisto para vivir solvente, tranquilo. Pero en esta situación que estamos aquí, solamente rascamos para comer y hasta ahí nomás. No podemos hacer más nada porque esta gente nos tiene de rodillas. Estamos prácticamente padeciendo en esta época lo que nunca habíamos padecido. El huracán Eta y Iota, la pandemia, la paralización casi completa del transporte en un año. Retomamos el transporte y estamos un grupo de personas, que ahí está Gerardo, está Josué, que viajan para la universidad, más de 400 unidades por esa zona. Tenemos ya 2 años, prácticamente estamos cumpliendo ahorita en marzo, 2 años de no tener movimiento alguno, porque no hay universidades, no hay escuelas, no hay colegios, entonces no tenemos a quién llevar en esas rutas. A veces uno sale con su bus para ver si puede ganar algo el conductor y que nos entregue algo nosotros. Pero es una situación difícil porque a veces en la noche, cuando van a entregar, sale más caro prácticamente la medicina que la enfermedad, porque entregan una bagatela, se cobran ellos y se dañó algo del bus, hay que sacar de la bolsa más bien. ¿Y de cuál bolsa? Hay que ir a quitar fiado. Y por eso es que van creciendo las deudas, porque no tenemos la posibilidad de tener una adquisición de moneda que venga a resolver los problemas. Nosotros necesitamos un apoyo gubernamental que nos dé la estabilidad económica. No es necesario alterar tarifas a los usuarios para poder resolver muchos problemas que tiene el transporte. Otros países aledaños al nuestro, centroamericanos, tienen pensión en la bomba, en la canasta de repuestos y en otro montón de cosas. Entonces aquí, el problema de nosotros es que aquí se nos altera el efecto de la bomba, pero tenemos que saber de que el efecto de la bomba no solamente es ese. Aquí viene después los aceites, las grasas, las balineras, las llantas, la tapicería, todo lo que viene por el petróleo. Entonces, esto es lo que nos encarece más la situación y no nos deja respirar. Y con estos trancazos delincuenciales que no paran, imagínense una gran terminal en San Pedro Sula, parqueada totalmente por
tal vez será por 4 o 5 tipos, porque aquí así nos ha pasado. Grupitos, como lo decía Gerardo, solo agarran un teléfono, 3 tipos se alían y le vamos a ir donde este señor transportista y va a ver qué nos van a dar. Entonces, esa es la situación que vivimos aquí real. No hay quien la pare. Entonces, aquí con este gobierno vamos a corroborar si en realidad de qué están hechos, pues, para que puedan contrarrestar este problema. Y en ese porque sentido, este problema se ha generalizado. En ese sentido, le decía Raúl, lo tocaba un tema, Jorge, que lo sacó a la luz, pues son muchos factores, ¿verdad? Lo que es la cuestión de seguridad. Mencionaba de que una empresa había ganado una licitación en base a lo que se ha venido trabajando en transporte, en lo que es la modernización de transporte, y dicho sea de paso, mucha gente de repente esta parte no lo sabe. Sí se ganó una licitación por una empresa, pero aparentemente la ganó en papel porque se firmaron unos contratos desde el 2017, donde en ese contrato se daban 100 días para que la empresa que ganó la modernización de la videovigilancia en el sector transporte tenía 100 días para equipar la flota en el Distrito Central con la nueva tecnología que va a servir no solo para mejorar y modernizar el transporte, sino también para brindar mecanismos de seguridad. Pero al día de hoy, que es 1 de marzo del 2022, esta empresa no sabemos qué se ha hecho, han andado haciendo sus sondeos por ahí, pero ha incumplido el contrato en esa primera instancia y también ha venido incumpliendo otros factores que el contrato lo establecía para ir avanzando en lo que es la modernización de transporte, para ofrecerle a la población un transporte seguro, eficiente y moderno en la ciudad, primeramente en la ciudad capital, pero en este sentido, pues hablaba de un fideicomiso, tampoco se ha podido complementar lo que es el fideicomiso por parte de esta empresa que ganó la licitación, y que no sé qué pasa con la banca nacional, que no ha querido también colaborar. No sé si es problema que tenga la empresa como tal, que ganó la licitación, no ha podido cumplir ciertos parámetros y requisitos que le ha exigido la banca, y hemos estado parados en ese tema desde 2017, Raúl. O sea, son temas conexos que atañen también tanto el transporte, que estamos seguros que los tenemos que abordar ya con el nuevo comisionado de transporte, el comisionado Rafael Barahona, para que vamos buscando, porque de repente aquí, como ya lo manifestamos tras cámaras, son temas que hemos venido hablando, que de repente por un oído entran, por otro oído salen, pero en vez de establecer temas que ya lo sabemos, que hemos venido escuchando a la sociedad por años de años, antes de que yo era estudiante, es de ir implementando, como ya lo he dicho yo, políticas públicas claras, estableciendo un plan de hacia dónde va el transporte, qué es lo que debemos de hacer para tanto en la modernización, tanto en la seguridad, tanto en la implementación de sistemas de videovigilancia, en la implementación de sistemas para modernizar el transporte, en la implementación de sistemas para ofrecerle un servicio seguro y eficiente a la población, y asimismo establecer una política clara de una simplificación administrativa para poder documentarnos e ir también bajando lo que es esta competencia desleal, que no solo es la extorsión, sino que también tenemos problemas con la competencia desleal, que trabajan al margen de la ley, ya que ellos cobran una tarifa que a ellos se les antoja, y nosotros en el país, Raúl, todas las empresas que vienen a inversionistas, porque no tenemos que quitarnos ese tema de que somos transportistas, somos inversionistas de transporte, inversionistas nacionales, pero somos la única empresa, Raúl, que estamos reguladas por el Estado, que no podemos aumentar la tarifa si no tenemos un visto bueno, una autorización, que ya también la ley de transporte lo establece, ¿verdad? En su artículo 68 y 69, que las tarifas deben ser reales al momento que estamos viendo, deben cumplir una tarifa que cubra tanto la operación y el margen de rentabilidad, porque ninguna empresa va a estar trabajando solo para que la miren trabajar, y como le decía Johnny, pues ya el sector transporte ya no da para más, ya no es una empresa tan rentable para poderla sostener, y por eso es que en el gobierno pasado se implementaron, entre comillas, muchos sistemas de alivio, los fondos de garantía, que solo fue en papel, que quedó en la Gaceta, pero no se pudo ejecutar, no se trasladaron los fondos para poder acceder a estos fondos de garantía. Se implementaron lo que es un bono electrónico, un bono de reactivación, que tampoco pudimos acceder a esto. Tú has visto que desde el año pasado estuvimos manifestando en el sector transporte estas problemáticas que teníamos, pero
nos sentamos en muchas mesas a nivel nacional en el centro cívico, llegamos a muchos contextos, llegamos a muchas conclusiones, se establecieron decretos para poder darle un rumbo de repente no de 360, sino de 180 grados al transporte, pero solo quedó ahí en la Gaceta, como cualquier otra ley. Y es una ley de papel mojado, y ley que no se ejecuta, pues es una ley que no sirve para la población, o más que todo al sector del transporte. Johnny, ¿qué comunidades, barrios o colonias no se puede entrar ahí en San Pedro? Bueno, aquí lo conflictivo de ayer fue sobre todo el corredor hacia Puerto Cortés. 3 empresas como el Caribe, Impala. El problema es, licenciado Raúl y televidente, es que en San Pedro Sula pues es como la gran terminal, es como una conexión hacia todo el país, donde entran y salen, o sea, llegan aquí a San Pedro Sula con destino a lugares diferentes del país, Olancho, Tegucigalpa, Cotepeque, y al estar bloqueada la gran terminal de San Pedro Sula, pues es como que se paralice todo el transporte en el país. Esto solamente es una medida de presión de nuestros conductores prácticamente, pero no podemos esconder de que probablemente también en los próximos días quizás puedan hacer lo mismo en el resto del país, todas las modalidades de transporte. Por eso es importante de que no se pierda de vista lo que sucedió ayer, para que no se vuelva a repetir y se le pueda dar respuesta a los conductores, pues, porque yo comprendo el gran temor de los conductores. No es fácil estar solo viendo que asesinan a los compañeros y que no haya una respuesta concreta, certera, rápida en lo que es la situación. No es fácil estar viendo que el que está a la par en las terminales de transporte están recibiendo llamadas o están recibiendo teléfonos. En algunos de los casos llevan los teléfonos a lo que es estos puntos de transporte para recibir la llamada de amenazas. Entonces, esta situación nosotros como dirigentes, transportistas, dueños de unidades, nosotros las entendemos de parte de los conductores. Y lo que sí, como le repito, tiene que dar una respuesta certera o rápida a lo que es el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, es porque que no vuelva a suceder esta paralización de ayer, y en el peor de los casos que no suceda a nivel nacional, porque estaríamos perdiendo cualquier cantidad de dinero, no solamente el transportista, sino que el empresario, el pequeño comerciante a nivel nacional. Y mire, esta situación se ha agravado tanto que se ha vuelto normal también que cualquier delincuente entra a la unidad de transporte y anda haciendo recolección, es decir, asalto dentro de las unidades. Yo he platicado hasta con periodistas aquí en la zona norte que me dicen que le han robado sus pertenencias hasta 5 o 7 veces en el corredor que usan el transporte. Y entonces 5 o 7 veces en un año estar comprando un teléfono, estar tramitando su identidad, es una situación muy difícil. Entonces, la situación se ha agravado en lo que es el transporte. Yo pues creería que si, o sea, cualquiera nos dice a nosotros, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Es lo que nos dicen a cada rato. Si no te es rentable, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Mire, no es fácil como cuando uno tiene 3 décadas, 4 en algunos de los compañeros trabajando en esta situación. No es fácil decir, cierro operaciones y hoy me dedico a otra cosa. No es fácil, es como un periodista. O sea, si dejó de trabajar en un medio, no es que se va a dedicar
a otra situación. Son situaciones que la población tiene que entender, que no es que no querramos dedicarnos a otra cosa o soltar el transporte porque esto es rentable, sino que desde jóvenes, en mi caso, pues yo desde 19 años comencé a comprar unidades de transporte y en día de hoy, pues para mí sería difícil dedicarme a otra situación, pero yo creo que las expectativas son muy altas, no solo nosotros los transportistas, sino que a nivel nacional las expectativas son muy altas. Sabemos de que pueden o hay tiempo todavía. Estamos a tiempo de enderezar el barco, enderezar la situación en el país, y pues creo que en los próximos días vamos a tener buenas respuestas. Gerardo, ¿qué piensan hacer? Hemos tenido este programa varias veces. Hay nuevas autoridades, pero también está bien hablar con el nuevo comandante de la policía, porque hay muchos muertos y tantos problemas: educación, salud, transporte. Gerardo, ¿qué realidad le ve? Este gobierno recibe un país en crisis. Es difícil ofrecer una solución, pero lo que debemos empezar es limpiando la casa. Nosotros hemos exigido, no se ha cumplido, esperamos que esta vez sí se haga, una depuración dentro del mismo sector transporte. Que comiencen por la dirigencia del transporte a investigar quién está involucrado o no con este terrible tema, y hasta llegar a la base. Todos los pilotos deben ser certificados por esta escuela de transporte terrestre que se ha convertido en un elefante blanco, para depurar a nuestra gente. Muchos de los choferes, brochas como se le llaman, despachadores, son banderas, son miembros de estos grupos criminales. Son los que les facilitan información y ellos mismos se organizan, y ahí surgen estas bandas. Claro que existen bandas que operan desde las cárceles y otras que también son dirigidas por políticos. Ya hemos visto casos donde ex policías millonarios estaban detrás de estos grupos criminales. También un alcalde guardaba prisión por también ser patrocinado por una de las maras. Entonces es importante depurar al interno para luego atacar al externo estas bandas. Yo siempre he mencionado, sin dar su nombre, todo lo que hizo el general Savillón. Él mandó a varios capos a extraditados. ¿Será más difícil controlar a estas maras? ¿Será más difícil controlar a estos grupos criminales? Que hay intereses de por medio que impiden actuar de manera contundente. Y cada vez que uno de nosotros se pronuncia en este tema, estamos poniendo en riesgo nuestras propias vidas. Esto requiere valor, pero alguien tiene que dar la cara por nosotros. Y es por eso que nosotros hemos buscado a las autoridades en reiteradas ocasiones. Entendemos que hay temas de país, hay prioridades, pero una vida no vale más que otra. Una tan sola muerte merece que todo el Estado ponga sus esfuerzos para garantizar la seguridad de la ciudadanía en común. Y no solo han muerto pilotos. Yo recuerdo siempre, con tristeza, un niño de 9 años, que un delincuente de estos se subió a un bus a asaltar, y porque el niño gritó por el temor de ser asaltado, lo mataron. ¿Cómo pueden pasar estas cosas así? Una estudiante de medicina que se dirigía a su hogar, una bala perdida que iba dirigida al chofer, la mató. Y vamos a seguir en esto. No es posible que sigamos en esta situación. Los expertos en seguridad no somos los transportistas. Los expertos en seguridad deben hacer lo que corresponde. Y si no tenemos la capacidad en el país para esta toma de decisiones, pues traigamos expertos. Estamos seguros que se le puede dar solución a esta situación. Países que han vivido en guerra interna han logrado atender a sus víctimas, han parado esta crisis. Colombia lo vivió, Chile lo vivió. ¿Por qué Honduras seguimos más de 10 años sufriendo este mal? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué estamos esperando para parar? ¿Qué más nos falta? Han muerto choferes, han muerto pasajeros, han muerto dirigentes, nos han destruido las unidades. ¿Qué más se espera
los gobernantes para actuar. Han pasado 4 periodos de gobierno y no se hizo nada. Este gobierno debe marcar la diferencia y a eso le estamos apostando. Me escribe el abogado Germán Leixelar, buen día y felicitaciones por exponer un tema tan delicado. Es terrible la pérdida de valores tan profunda y que se manifiesta también en la falta de sensibilidad ante el valor de la vida. Sin minimizar las muertes del transporte y las extorsiones, una actividad generalizada y que se da desde el Estado mismo, con tributos desmedidos, visto desde la óptica de que es extorsión todo acto en que un individuo es despojado de sus bienes sin una razón válida, ya sea en lo legal o lo legítimo. La libertad es el bien más preciado del ser humano y desaparece ante el secuestro, la extorsión, la inseguridad, la falta de salud y educación, entre otros. En la extorsión que gira alrededor de las restricciones de usar con libertad nuestro patrimonio, tenemos que es un efecto de la falta de educación, trabajo y una mala distribución de la riqueza. Bajo estas conductas, si no se atacan los orígenes, difícilmente se podrá controlar. Mi solidaridad con los que han sido víctimas de este y cualquier otro rubro, dice el abogado Germán Leixelar. Palabras muy acertadas. Estados Unidos declaró personas non grata a 12 diplomáticos de la misión rusa ante Naciones Unidas, a los que acusa de espionaje y les dio hasta el 7 de marzo para que salgan del país. La información la adelantó el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, quien dijo que esta supone una noticia triste y muestra de que Estados Unidos no está respetando los acuerdos con Naciones Unidas sobre su rol como Estado anfitrión de la organización, que tiene su sede central en Nueva York. Poco después, Estados Unidos confirmó la decisión y defendió que no incumple en absoluto sus responsabilidades como país anfitrión. Se trata de un acto hostil contra nuestro país, declaró el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Atanov, en un comunicado publicado en Facebook, en el que afirmaba que la decisión de la administración estadounidense provocan una profunda decepción y un rechazo absoluto en Moscú. Este ha sido un informe para 11 Noticias. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para estas nuevas autoridades que encabeza Rafael Barahona? Bueno, estaríamos esperando que a esta semana el comisionado Barahona ya se siente con cierta dirigencia del transporte de repente del Distrito Central y después creo que paulatinamente lo irá haciendo al nivel nacional. La propuesta de nosotros es, en primera instancia, que se aplique la ley de simplificación administrativa que existe. Dicho sea de paso, en la administración pasada se hizo un decreto donde se llamaba Ley de Simplificación de Documentación del Sector Transporte de Personas a nivel nacional, que me parecía ilógico porque existe una ley de simplificación. Hablo en este sentido porque el sector transporte necesita que se documente, necesita que se les entregue sus certificados de operación. Esa es una de las primeras propuestas que estaremos tocando con el comisionado Rafael Barahona, que aquellas solicitudes o expedientes que son meramente renovación, que son la misma unidad, que se proceda a su renovación, que se proceda a darle su certificado de operación a los concesionarios de transporte, que estamos en nuestro derecho de obtenerlo, y aquellas otras expedientes que ya sean cambios de unidad, que necesiten un estudio más profundo, un cambio de ruta, un cambio de horario, pues que se aplique la ley de simplificación administrativa, que nos olvidemos de que presentamos nosotros en tiempo y forma nuestra documentación, nuestras boletas de erogación, nuestros estados físicos, técnicos y mecánicos en el tiempo que nos los pidieron, que la administración pasada o que la autoridad como tal no haya podido solventar la problemática, nos estén volviendo a requerir por esta documentación que nosotros la establecimos, pues que esos temas el comisionado Rafael Barahona los vaya viendo, vaya designando a las personas que deba designar a esta función para poder ir documentando al concesionario de transporte y tener su certificado de operación. Y dicho sea de paso también, que nos pongamos a revisar ya lo que son unas reformas a la ley de transporte que se dieron por las autoridades pasadas, que volvamos a revisarlas, ya que algunas son un poco perjudiciales, por no decirlo perjudiciales en su totalidad,
para los concesionarios de transporte, a los que hemos venido, como ya lo decía Johnny, algunos somos transportistas de segunda, tercera y en algunos casos de cuarta generación, que hemos estado un legado de nuestros abuelos, y necesitamos revisar estas reformas que realizaron las autoridades anteriores, donde dieron unas atribuciones plenas al comisionado presidente para que él pudiera otorgar nuevas concesiones, nuevas rutas, sin establecer los criterios técnicos legales que ya establece la misma ley de transporte, que se puedan dar en este sentido, que también, como ya lo hemos manifestado con Gerardo, esto es una función de tanto de la comisión directiva, no solo de un comisionado de transporte, sino también del ente consultor de transporte, en el cual formamos parte los concesionarios de transporte, las autoridades de transporte y también los usuarios del transporte, para que podamos ver estas políticas públicas, y también en el caso de ciertas irregularidades que se dieron ya al finalizar la gestión pasada, donde se otorgaron, como ya lo hemos venido viendo cada vez que va a terminar un gobierno, la famosa piñata de certificados de operación que estuvieron dando en el último mes del año pasado, en diciembre, que también el comisionado ponga sus oficios y pueda investigar estas concesiones que se otorgaron si cumplieron los requisitos de ley, para que se pudieran otorgar estas concesiones que vienen a dar una sobreoferta, en el cual, como ya lo decía yo y lo hemos dicho los demás compañeros, Jorge y Gerardo, no hay una demanda para que podamos sostener la operación. No digamos que tengamos más concesiones que salgan a las calles, y como yo también ya lo he dicho yo, la operación ilegal o la competencia desleal que tenemos por otro sector, que como hondureños ya sabemos que todos tenemos derecho al trabajo, pero con tal que lo hagamos dentro del margen de la ley, si no, pues aquí sería un potrero, licenciado. O sea, ya van dos problemas. El que matan a los cobradores, a los conductores de bus, a los despachadores, carbacheros, sí, dirigentes, a todos. Ajá, y a los que andan a mototaxis. A mototaxis, sí. Ese es un problema. Lo que él está planteando, y es otro problema con las nuevas autoridades del transporte. Jorge. Sí, Raúl, dime. Sobre eso, ya van dos problemas. El asesinato de los compañeros de ustedes y lo que acaba de plantear aquí Josué, sobre los temas, esto de que les están pidiendo otra vez documentación. Sí, nuevamente. ¿Y cómo avanza? Porque yo recuerdo que finalizando el gobierno anterior, ustedes tenían problemas con esas autoridades de transportes. ¿Cómo avanzar con estas nuevas autoridades? Porque Rafael Barahona, pues el hombre viene asumiendo el cargo. Así es, yo tuve la oportunidad de tener una plática con él el día siguiente de su toma de posesión, y hablamos pues varios puntos, y él prácticamente me dijo que ya esta semana pues iba a tratar de ir conformando lo que es algún grupo para poder tomar medidas en el asunto y irle dando respuestas a esta situación que es prácticamente estar indocumentado. Yo le quiero decir a Josué Carvajal de que el negocio del transporte no es que sea malo. El negocio del transporte es vivible aún, pero si no tuviéramos que repartir a tanto delincuente el pisto, porque el problema es que te sacan de un lado, te sacan de otro. Mira, Raúl, aquí ya no sabes a quién le das pisto. Entonces, ¿qué? En el bus anda, como decía Gerardo, una brocha, un cobrador, ahora hasta la esposa del conductor anda recolectando el pisto en el timón, ahí en el asiento de la par del conductor. Entonces, ¿a cuántos hay que darles pisto? Y a ese montón de grupos que nos piden, entonces ya lo que llega al fiscal prácticamente es nada. Fíjate que mi hermano mayor, nosotros somos 4 hermanos que estamos metidos en esto, mi hermano mayor siempre él ha dicho que él pensó que a esta edad, que ya todos los 4 pasamos de los 60 años, ya tenemos 41 de estar en este negocio, decía mi hermano de que él pensó de que a estas alturas íbamos a tener una vida relajada, dando su vuelta donde uno quisiera y todo. Y en esta edad que estamos, ya que es la tercera edad, es cuando más difícil se ha vuelto más bien esta situación,
es donde tenemos que sacar fuerzas de la flaqueza, porque estamos viejos ya. Yo ya no puedo agarrar un timón e irme a trabajar como lo hice por 10 años. Entonces, yo creo de que aquí tenemos que trabajar de la mano, Raúl, con las autoridades, ayudarles a que no se sigan las piñatas, los desórdenes en el transporte y combatir. Eso le corresponde a las autoridades de transporte, al instituto, combatir la ilegalidad, porque es otro problema. Ya lo dijo Josué. Aquí, ese tipo de transporte ilegal no es que no tenga derecho, pero sí debe de trabajarse en orden y en los corredores que deben de poderse explotar. Pero aquí ellos andan buscando prácticamente la comida a la par del que ya la tiene sembrada. Solo van a arrancar la cosecha. Entonces, no, que hagan sus rutas, que compitan también con buses del mismo valor de nosotros, en rutas que se requieran, pero no que andan con busitos de 100,000 pesos, 120,000 pesos, y nosotros con buses de 2 millones y pico. Ajá, qué bien. Y ellos cobran más, como dijo también el compañero Josué, ellos cobran el valor al antojo. Según la ruta, así es la dimensión del cobro. Entonces, y nadie les dice nada. Sin embargo, nosotros que estamos regulados por el Instituto del Transporte, tenemos que hacer lo que ellos dicen. No podemos incrementar ni 5 centavos a la tarifa si no es disposición de ellos. Y en entonces, ese aquí tema, hay una Jorge, serie de cosas que debemos de ponerle de inmediato atención, que es eso de la legalización, excluir a los que no pueden participar y también hacer la depuración, que ya lo dio Gerardo, una depuración que comience, nosotros le hemos dicho a los jefes de oficina, a los departamentos antiextorsión, que comiencen por los propietarios, que depuren nuestra casa y ahí vamos a saber quiénes son también nuestros empleados que están involucrados, que de hecho ya se ha demostrado que hay muchos, no podemos taparlos nosotros, hay muchos de ellos que han visto tan fácil la oportunidad de obtener dinero, esto nos ha venido a corromper más el transporte. Así es de que yo pienso de que sí se requiere de una colaboración en conjunto para poder salir adelante con este problema, porque el problema no es sencillo, no es fácil, no es de un mes, de 2 meses. Aquí hay que hacer un trabajo, pero para mí es sembrar los cimientos para que el edificio sea competente y resistente. Si hacemos cimientos con pudrición, con arena, con tierra, se va a venir abajo todo nuevamente. Así es de que eso es lo que se requiere, que haya una fortaleza en todo el sector. Y otra cosa también, la desunión del gremio no debe de existir. Aquí debe de unificarse criterios de luchar como inversionistas de este negocio, luchar en conjunto para que todo lo que nosotros estamos esperando se realice. Yo tengo la fe en Dios de que en este gobierno van a haber muchas cosas, muchos cambios. Son gobiernos de que son dados para el pueblo y ponen los ojos en el bienestar de él y también en la inversión que se ha hecho. Así es de que yo confío y espero que don Rafael Barahona, junto con su equipo, ¿verdad?, que lo va a acompañar, pueda dar respuestas positivas y trabajar sobre la marcha. Aquí tenemos un montón de cosas pendientes que el gobierno anterior quedó prácticamente saldándonos a nosotros, tanto sea en documentación, en dineros, en planificaciones para una prácticamente reestructuración de rutas, estaciones, paradas con todos los sistemas de seguridad y cosas de ese tipo, patrullajes. Yo también le quiero decir al coronel Maldonado, que si nos está escuchando, ayer decía él que nosotros no aportamos nada, dimos 200 millones al Ministerio de Seguridad en el 2017, 200 millones que nunca los vimos reflejados en motos, en patrullas que iban a andar patrullando los corredores de las rutas. Jamás los vimos, siguió la delincuencia, creció la extorsión y seguimos de mal en peor. Y aquí estamos, subsistiendo porque Dios es grande y porque nosotros somos perseverantes. Y ya Johnny lo dijo, ¿cómo va a venir Raúl a dejar su estudio y se va a ir a un laboratorio médico? Si no conoce lo que conoce Raúl de periodismo, ve lo que conoce Raúl de transporte, lo que conozco yo de periodismo.
¿verdad? Ambos estamos iguales. Entonces, aquí lo que sí se quiere es que fortalecer lo que ya tenemos, hacerlo tangible, que sea un negocio verdadero y que tenga el respaldo gubernamental, no de canonjías, no de regalos, porque el negocio puede dar para hacer una cuestión sostenible, pero eso sí, con la ayuda y colaboración, que no haya restricciones, que no hayan trampas, como decimos, de parte de la gente del gobierno, porque aquí a veces los intereses gubernamentales son los que nos entrampan, o otra cosa también, que ya viene uno que es liberal y el otro es de libre, que no tiene derecho a aquel, que yo soy yo que estoy en libre, o que el otro es nacionalista y dice, ¿y por qué me dejan por fuera a mí si yo les ayudé a ustedes cuando estaba ahí? Entonces, cuestiones de estas naturales, aquí debe de tomarse todo en unas generales, donde todos los transportistas nos veamos indistingos de colores políticos, porque el objetivo de nosotros es crecer de la mano y dejarle un legado y un patrimonio a nuestros hijos, nietos o a los que vengan, pero que sea de honradez y de unidad. Pero así como estamos, vamos a dejar a nuestras generaciones un desastre en el transporte igual o peor que lo que hemos tenido anteriormente. Sí, Johnny, ¿y ustedes en San Pedro qué necesitan de las nuevas autoridades? Mire, licenciado Raúl, en todas las administraciones del gobierno se le ha hasta cambiado a lo que es esta institución de transporte, SECOP, SOCTRAVI, CEP, Dirección General de Transporte, Instituto Hondureño de Transporte en este momento. Y siempre nos han ofrecido lo que es simplificación de lo que son los trámites de permisos de renovación, explotación. Y pues este gobierno que salió, pues creo que fue el que quedó más a deber, una morosidad de trámites como nunca antes visto, donde yo considero que hemos sido un chiste lo que es el transporte para los comisionados anteriores, en el sentido de que hemos tramitado renovación de permiso de operación y ya nos vienen a entregar cuando hemos tenido suerte, nos vienen a entregar hasta que ya está vencido y hay que pagar nuevamente por otro. Entonces, estos permisos de renovación no son gratuitos, son cobrados en el momento que usted presenta el escrito en lo que es el Instituto de Transporte. Y no es posible que no haya una respuesta pronta, donde pues debe de haber una simplificación en estos trámites. Y de esta forma, pues a nivel nacional, en todas las modalidades de transporte, miraríamos que todas las unidades andan debidamente legal y autorizadas. Pero este es el problema que tenemos nosotros. Hay una gran, como le digo, morosidad en trámites de permisos de operación y renovación y cambios de unidades. Y yo creo que pues el comisionado presidente Rafael Barahona, creo que sentimos nosotros que tenemos un buen augurio, que va a hacer un buen trabajo, porque es una persona de diálogo, es una persona abierta, ya lo demostró en las primeras reuniones. Y pues, mire, nosotros aquí en la zona norte, licenciado Raúl, a veces nos reímos entre nosotros como dirigencia, porque los comisionados anteriores nos tenían hasta bloqueados, a casi todos los dirigentes de transporte. Entre nosotros nos contábamos, ¿a vos te tiene bloqueado? Sí, y a vos también. O sea, no es posible, pues. Creo que los comisionados, pues, al igual que cualquier funcionario del Estado, es un servidor público, es para poder atender las necesidades, en el caso de nosotros los transportistas, y que haya un diálogo permanente, fluido, donde pues de esa forma creo que se van a hacer cambios importantes en lo que es el transporte público
Y yo ya con esto, pues, creo que también se puede trabajar en conjunto lo que es el Instituto de Transporte con lo que es el Ministerio de Seguridad, porque la problemática, pues, somos nosotros los transportistas que la conocemos en cualquier situación que sea, hablando de trámites y hablando de lo que también, como lo decía Gerardo, en la certificación a los mismos conductores. Y si se trabaja lo que es el Ministerio de Seguridad con lo que es el Instituto de Transporte y el transportista, la dirigencia, creo que se le va a dar un cambio muy importante a lo que es el transporte público y asimismo, pues, un mejor servicio también a la población, al usuario. Gracias a Johnny Ortiz, dirigente del transporte allá en San Pedro Sula. Le agradezco, Johnny, su participación esta mañana. Gerardo, vamos ya a las conclusiones. Y eso del Ministerio de Seguridad, ¿cuándo piensan hablar con el general? Ya estamos en pláticas con la viceministra Villanueva. Estamos atacando... es que este problema se tiene que atacar desde varios ángulos. Para empezar, en lo que logramos erradicar la extorsión, que eso va a ser muy complicado, pero tenemos fe en Dios que lo vamos a lograr. Debemos atender a las víctimas. ¿Quién ve por estas familias que quedan desintegradas producto de un asesinato? Ese tema lo estamos discutiendo ampliamente. Hay mucho interés y eso es lo que nos llena de satisfacción. Pero aquí lo importante es crear una red interinstitucional para que ataque este tema. Transporte tiene que hacer lo que le corresponde. Seguridad por su mismo lado, igual que el Poder Judicial. El Congreso también hacer reformas donde se requieran, porque para el caso de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas no puede actuar de oficio. Están obligados a trabajar con una denuncia, si es un testigo protegido, pero hay temor de parte de las víctimas y es por eso que hay poca judicialización de los casos. No hay manera de hacerlo. En cuanto a transporte, que en breves minutos estaremos reunidos con el comisionado Barahona, es importante, aquí no puede aplicarse el borrón y cuenta nueva. Se va a hacer una auditoría forense de esta administración fraudulenta, donde, como le hemos dicho hasta el cansancio, no se renovaron permisos de operación, nuestros buses andan indocumentados, los taxis andan indocumentados, mototaxis indocumentados, y producto de esa indocumentación es que los inspectores de transportes nos multan. Esas multas alimentan un fideicomiso cuyo objetivo es contribuir a la sostenibilidad del instituto, pero estos bárbaros, por no llamarlos de otra manera, y les menciono a los tres, lo que hicieron fue repartirse 13 millones de ese fideicomiso para prestaciones. Entonces, ese y otros temas se tienen que discutir. Repítame. 13 millones. ¿Quiénes se repartieron 13? Marcame eso. ¿Quiénes se repartieron 13 millones? Los antiguos comisionados de transporte. No, Rafael Ruiz, Roberto Zacapa y Pioni Williams se repartieron 13 millones de lempiras de un fideicomiso alimentado por las multas que nos ponen a nosotros por andar indocumentados. Entonces, ellos se quedaron con los 13 millones. Se los repartieron, los extrajeron de un fideicomiso administrado por Banproe. Eso se tiene que investigar y otras cosas. ¿Cómo es posible también que otorgaron concesiones en una famosa piñata y aquellos incautos que pagaron, porque tenemos pruebas de que pagaron por esos permisos nuevos, tienen que reclamarles a quien le entregaron el dinero, porque eso se debe cancelar? Esa irregularidad debe cancelarse porque no está apoyado en estudios de factibilidad ni estudios socioeconómicos. Esa y otras cosas tienen que discutir. Ese contrato de hace 3 años sin entrar en vigencia debe ser cancelado y estamos exigiendo que se inicie un proceso limpio y transparente para traer la tecnología, que eso va ligado estrictamente a la seguridad. Entonces, ¿qué intereses sucios o turbios hay detrás de todas estas anomalías? Eso se debe investigar y se debe penar a los responsables de estas malas decisiones que se han tomado en el pasado. Gracias, Gerardo, por la participación esta mañana. Abogado José Carvajal. Bueno, Raúl, primeramente gracias por invitarnos a tu foro y establecer lo que ya le hemos dicho a la sociedad, las problemáticas de siempre. Ya sabemos cuáles son las problemáticas, simple y sencillamente la conclusión es buscarle una solución, ocuparnos a la problemática a través ya de las nuevas autoridades gubernamentales, tanto el Instituto de Transporte Terrestre, Seguridad, Defensa,
para ir buscando una solución a corto, mejor dicho, mediano y largo plazo, con políticas públicas claras y tangibles al sector que puedan organizarnos como sector, no solo en materia de seguridad, sino en materia administrativa, en la documentación, en la simplificación administrativa, en los trámites de transporte terrestre, dejarnos de lado la violación del derecho constitucional que nos da la República, el derecho de petición, que al momento que asistimos al Instituto de Transporte Terrestre se nos violenta ese derecho porque falta alguna otra documentación. Ya por eso existe la Ley de Simplificación Administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo, que si falta alguna documentación nos puedan requerir. Esos temas son los que llevamos a la mesa con el comisionado, que son cosas sencillas que se pueden resolver delegándole la función a personas que sean objetivas y que no se pierdan en el camino cuando hay claridad en lo que nosotros llevamos y a lo que pretendemos llegar. Gracias, abogado José Carvajal, dirigente de transporte. Jorge, tus conclusiones. Micrófono, Jorge. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos has tenido en tu programa y a nuestros compañeros, a los televidentes y a los demás compañeros que han estado viéndonos, pues pedirles, ¿verdad?, de que seamos perseverantes, continuemos en la lucha, y les digo a las autoridades desde este poderoso canal de que tienen que hacer ellos todo lo que tengan que hacer para poder resolver el problema del transporte. El problema del transporte no solo es una cosa, pero tampoco podemos agarrar toda la tarea de un solo. Evacuemos las cosas más importantes, más necesarias, para poder nosotros sentirnos bien y caminar en orden. Y les pido nuevamente a todos, los gobiernos siempre se derivan del dicho divide y vencerás. Si estamos divididos, vamos a seguir comiendo de la misma que hemos comido, ¿verdad? Entonces yo les pido a todos de que nos unamos, unifiquemos criterios, nos sentemos en la mesa y podamos hablar. Por ejemplo, ahorita escuché a Gerardo que dijo de que tiene dentro de 3 minutos una reunión con Rafael Barahona. Entonces, ¿qué grupo es el que se va a reunir con Rafael Barahona? Porque aquí yo soy un dirigente más y tenemos otro grupo más. Entonces, tenemos que vernos todos, si es de aquí del Distrito Central o es del país o de qué región. Pero no podemos hacer reuniones aisladas. A nosotros yo creo que no nos interesa quién resuelve el problema. El asunto es que todos sepamos de que estamos trabajando en orden y sobre rieles, pero si vamos haciendo zigzag, vamos a seguir igual o peor. Así es de que yo sí les agradezco a mis compañeros, a Gerardo, a Josué, les deseo lo mejor, igualmente a Johnny en San Pedro Sula y a todos los compañeros que nos han estado viendo. A ti, Raúl, en primer lugar, muchas gracias por tenernos aquí nuevamente. Gracias. A Jorge Lanza. ¿A qué hora es la reunión? Se ha convocado a las 10 de la mañana. Tengo entendido que el comisionado se va a reunir a nivel nacional con todos. No nos puede tener en un solo salón, no nos puede tener todos al mismo tiempo. Va a tener jornadas de trabajo porque él tiene, y esa reunión es para ir a escucharlo a él. Después tendremos que dar nuestra versión nosotros. Bien, pues, ojalá logren acuerdos importantes sobre esto, los permisos. También es importante, sin duda, que con las máximas autoridades de seguridad logren platicar, dialogar y buscar mecanismos que sean mucho más efectivos que los implementados en el pasado para que la muerte de conductores, de cobradores, de ayudantes, despachadores paren, y al igual que la extorsión a los dueños del transporte. Gracias, que estén bien, sigan en Canal 11.